y binario sin signo, nada más, si no me equivoco. Vamos a empezar a trabajar un poquito con los otros, complemento 1, complemento 2. Algunos, o en realidad la mayoría, ya los deberían haber visto, excepto exceso, que creo que en el ingreso no le damos mucha bola. El resto lo deberían haber visto en el ingreso, ¿sí? Los que ya lo vieron, ya lo saben, buenísimo, pueden aprovechar para repasar. Y bueno, los que no, traten de darle bola porque ya les digo es lo más importante para después cuando arranquemos con puntos flotantes, ¿sí? Ahora ya abrir la presentación. Mientras esperamos unos minutos más que sigan entrando los que faltan. A ver. ¿Alguno le queda dudas de la práctica 1 todavía? ¿Les quedaron ejercicios sin hacer o algo que no hayan podido resolver? Si queda algo de la práctica 1, seguimos con la práctica 1. La práctica 2 la van a tener publicada mañana recién. Pero, ¿tenés dudas todavía, Nereida? Si tienen dudas, seguimos con las dudas de la práctica 1. Si no, avanzamos ya con la práctica 2. Decime qué duda tenés y la vemos antes de arrancar. Mañana ya les van a publicar la 2 y bueno, nada, ya van a tener más o menos los conceptos. Decime qué ejercicio te quedó con dudas y lo vemos. Si quieren, chicos, pueden habilitar el micrófono, no hay problema. ¿Alguien más tiene dudas sobre la práctica 1? Las máscaras. Bien, vamos a volver entonces a eso de la práctica 1 y después arrancamos con la 2. Dame un segundo que ya abro lo 1, que me lo borrar el archivo. A ver, si lo tengo por acá. Bien, a ver, vamos a ver. La duda que me dicen acá es, en las máscaras, ¿cómo sé cuál operador usar? Si va AND, OR o XOR. Vamos a ver la tablita que usamos el otro día con que ahí te sirve bien, porque si yo te lo digo en el aire no me vas a entender nada. Así que vamos a ver eso. Para que yo ya lo voy a cerrar la 1. Entonces, bien. Bien, vamos a ver esto, el tema de
La práctica 1, así vamos todas las letras. En las máscaras, nosotros vimos el otro día cómo se hacían las operaciones, ¿sí? Por acá me preguntan cómo saber cuándo usar cada uno de los operadores. ¿Sí? Para eso, esperen que me voy acomodando el chat para verlo con el costadito. Para eso, fíjate por acá que está la compuerta AND, OR y XOR. Lo que podemos ver con cada una de las tablas es que si vamos a ver la AND. Si nosotros queremos que el resultado, ¿sí?, de aplicar una máscara, un operador, el resultado nos dé 0, por ejemplo, o sea, si lo que queremos es forzar a 0, podemos usar la compuerta AND. ¿Por qué? Porque lo que entre, ¿sí?, en el valor de X puede ser 0 o 1, pero si yo pongo AND 0, siempre el resultado va a ser 0, porque acordémonos que la compuerta AND, ¿sí?, es un producto lógico y cualquier producto, cualquier número multiplicado por 0 da 0. Entonces, si lo que queremos es forzar a 0, o que el resultado nos dé 0, ahí es donde usamos el operador AND. Entonces, X AND 0 da 0. No importa lo que tenga el valor de X, el resultado sí o sí va a ser 0. Y en los lugares que no queremos cambiar el valor, sabemos que poniendo un 1 con la operación AND, si X es 1, el resultado va a ser 1, y si X es 0, el resultado va a ser 0. Entonces, X AND 1, el valor no cambia, va a ser igual a X. ¿Sí? Entonces, uso AND cuando quiero forzar el resultado a 0. En el caso del OR, ¿qué va a pasar? Si tengo, no importa cualquier valor, el valor que tenga X, si pongo OR 1, el resultado es un 1. Entonces, cuando quiero forzar un 1, yo sé que si de un lado tengo 1, la compuerta OR siempre me va a dar 1. No importa el valor que tenga del otro lado, ¿sí? Si pongo un 1, no importa el otro valor que entre, ese valor X, el resultado va a ser 1, ¿sí? Y si tengo un 0, si la otra entrada es un 0, va a dar 0, y si da 1 va a ser 1. Entonces, X OR 0 me deja igual, el resultado de X deja igual a X, ¿sí? Lo que entró es lo mismo que va a salir. Y en el caso del XOR, ¿qué es lo que va a pasar? Acuérdense cómo es la compuerta XOR. Si los dos resultados, si las dos entradas son 0, da 0, perdón, si las dos entradas son iguales, da 0, y si las entradas son distintas, da 1. Entonces, en el caso que quiero dejar la entrada igual, si X igual, pongo un 0, y X, XOR 0, me va a dar el mismo resultado, ¿sí? Porque si entra 2 ceros sale 0, si entra 1 sale 1. En el caso que pongo un 1, ¿qué pasa con la compuerta? Con el resultado, se invierte, ¿sí? Si entra un 0 en el X, si tengo un 0 y yo pongo un 1, sale un 1. Y si hay un 1, sale un 0, ¿sí? Entonces, para que el resultado de la compuerta de la entrada X sea igual a la salida, no se modifique, tengo que poner XOR 0. Y si lo quiero negar, XOR 1. ¿Se entendió ahí? ¿Te sirve la tablita? Esto es para aplicar en estos casos, ¿sí? Si tengo una entrada X y una máscara, si esta máscara es la que define también cuál es la compuerta, ¿sí? Esto es AND, ¿por qué? Porque pongo un 1 y quiero dejar la compuerta igual, pongo un 0 y sé que la salida la fuerza 0. ¿Bien? ¿Se entendió ahí? Sí, partís del resultado. Depende de lo que tengas. Si lo que tenés es el resultado, partís del resultado para ver a dónde quieres llegar, exactamente.
O sea, lo más probable es que en muchos casos tengas X como entrada y el resultado. Y ahí, si querés forzar a 0, sabes que tenés que usar AND. Si querés forzar a 1, tenés que usar OR. Si querés negar alguna de las entradas, tenés que usar XOR. Y bueno, y las variantes, ¿no? ¿Sí? ¿Que ahí quedó claro? Perfecto. Buenísimo. Chicos, ¿alguno más tiene dudas con la práctica 1? Yo quería avanzar con la 2, pero si quedan dudas todavía, nos quedamos en la 1, ¿no? Porque en realidad nos corresponde quedarnos en la 1. Recién mañana van a publicar la 2. Bueno, si ninguno más tiene dudas, arranco con la 2. Vamos. Bien. Bueno, y que calla todo lo que decían. Voy a ponerlo en pantalla completa si mandan mis efectos. Bien, no. Bien, cualquier cosa me avisan. Si algo no se entiende, yo voy a ir avanzando y ustedes me avisan si hay algo que no se entiende, ¿sí? Vamos a arrancar un poco con la práctica 2. La práctica 2, creo que los cuadrados del chat y eso les tapan. Pero, la práctica 2, empezamos a ver los números con signo. Ya los vieron en el ingreso. Si ves aburrido me avisan y, y cortamos, pero bueno. Bien, entonces lo que vamos a ver ahora son el binario con signo, complemento 1, complemento 2 y exceso. Exceso para mí no lo vamos en el ingreso, no me acuerdo porque este año no lo di, pero creo que no. Bien, entonces, ¿qué pasa? El binario con signo, lo único que va a cambiar es que el primer bit lo vamos a usar para el signo, ¿sí? Entonces, el primer bit representa el signo y la cantidad de n-1 bits van a representar el valor. Bien, eso es binario con signo, todo lo deberían saber, no es nada sorpresivo. Sabemos que el 0 es positivo y el 1 es negativo. Y bueno, eso primero. Bien, ¿qué número representa este valor? ¿Sí? En binario con signo. 0011, ¿qué valor representa? Es facilísimo. Lo deberían sacar enseguida. 3. Bien, Juan. El 3, perfecto. Entonces, el primer, el primer número representa el signo, los otros 3 representan el número 3, ¿sí? Entonces es 3 positivo. Bien, ¿y el número de abajo qué valor representa? 1011. Es re fácil, si no lo saben. El menos 3, bien Brenda. Perfecto. Perfecto, ¿sí? El primero representa el menos, el resto sigue representando el 3, ¿sí? Binario con signo. Así que representa el menos 3. Ahora vamos a ir viendo cómo cambia. Esto depende cómo lo estamos representando, ¿sí? Ahora vamos a ver las diferencias. El rango, ¿sí? En binario sin signo es simétrico. Fíjense que el rango va a ir desde menos 2 a la n menos 1 a 2 a la n
menos, 2 a la n menos 1 menos 1. Y eso lo que nos da en binario con signo es, o sea, tenemos el problema, ¿sí? Entre comillas, es que tenemos dos ceros, ¿sí? Nos va a quedar en representación el menos 0 y el más 0. ¿Sí? Eso es uno de los problemas que tiene binario con signo, ¿sí? Acuérdense, hasta desde menos 2 a la n menos 1 hasta 2 a la n menos 1 menos 1. Bien, estos son los números que podemos representar en binario con signo. ¿Qué pasó con el...? Bueno, no importa. ¿Y el rango? ¿Qué le pasó? ¿Efecto? Ah, bueno, está. Bien. Si tengo 4 bits, ¿sí? Lo que estamos viendo es el rango. Si tengo 4 bits, voy a poder representar desde 2 a la 3, ¿sí? 2 a la n menos 1, menos 1, desde el menos 7 hasta el más 7. Entonces, el rango en binario con signo restringido 4 bits es de menos 7 a más 7, teniendo en cuenta que voy a representar dos ceros, ¿sí? Los efectos andan medio mal, pero bueno. Ya, ¿qué pasa a los efectos? Bueno, bien. En complemento 1 pasa lo mismo, ¿sí? El primer bit indica el signo, ¿sí? Entonces, el primer bit nos va a decir que el número es positivo o negativo. Bien, para eso es lo mismo que binario sin signo. Entonces, para los números positivos, los voy a implementar, ¿sí? Los números que empiecen con 0, los interpreto igual como en binario sin signo. Igual. Ahora, los números negativos hay que hacer dos cosas, ¿sí? O tres, perdón. Invertir todos los bits e interpretar en binario sin signo y después agregarle el signo, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, el primer bit nos indica el signo. Si ese valor es 0, si el primer bit es 0, lo interpretamos para binario sin signo. Si el primer bit es 1, para saber qué número representa, tengo que invertir todos los bits, interpretar el binario sin signo y agregarle el signo negativo adelante. Para el mismo ejemplo que vimos recién, fíjense que ya sabíamos que este número era 3 en binario sin signo, ¿sí? Entonces, como es positivo, es igual a binario sin signo, el número es el 3. Ahora, en el caso de complemento 1, si es negativo, fíjense que, como es negativo, invierto todos los bits, interpreto ese número en binario sin signo y le agrego el signo adelante. Entonces, esta cadena de bits me da en complemento 1 menos 4. ¿Sí? A diferencia de binario sin signo que nos daba menos 3, ahora nos da menos 4. ¿Bien? ¿Hasta ahí estamos? En binario con signo y complemento a 1. ¿Ya lo sabían del ingreso? ¿Se entendió? ¿Cuál es la diferencia, o cuál es la primera diferencia que le encuentran entre binario con signo y complemento 1? Aparte de la interpretación de los bits. ¿Cuál es la diferencia que hay? ¿Pasa algo con los ceros o me pasa lo mismo? En realidad el número de combinaciones es la misma. Bien, bueno, vamos a seguir y ya te vamos a ver. En el rango,
en binario sin en complemento a 1 es igual al rango en binario sin signo. ¿Sí? Por ahora seguimos teniendo dos ceros. ¿Bien? Por ahora la única diferencia es, bueno, no sé si alguno ya sabe cuál es la diferencia entre, cuál es la única diferencia que hay. Pero bueno, en fin, ahora después lo vemos. Básicamente seguimos teniendo lo mismo, ¿sí? Dos ceros de nuevo. Bien, el rango es igual a binario con signo. Exactamente igual. Ahora, en complemento a 2, cambia un poco la cosa, ¿sí? Lo mismo, en realidad. El primer bit siempre nos va a decir el signo. Bueno, siempre no. Ya. Todavía en este valor, en este caso, el primer bit nos sigue diciendo el signo, ¿sí? Para los números positivos, lo mismo, seguimos interpretando como binario sin signo. Y para los negativos, acá hay dos formas. Si lo vieron para interpretar los negativos, hay dos alternativas de cómo pasar el negativo de complemento a 2. Y hay una más, bueno, cada uno usa la que le gusta. Yo ahora una alternativa que creo que no es la que ven en la teoría del ingreso. En la teoría del ingreso me parece que lo que les enseñan es, invierten todos los bits y le suman uno, ¿no? Esa es la que ¿alguno sabe la técnica esa de cómo invertir los números de complemento a 2? Por definición, lo que se hace es invertir todos los bits y sumarle uno. ¿Alguno sabe algo de complemento a 2? Si quieren pueden contestar. Bien, bueno, yo asumo, si nadie contesta, que lo saben. Si no me dicen nada, asumo que ya lo sabían. Lo sé, pero no. Bien, bueno, lo que les explican en general es eso, que ¿y cuál es la forma que vos sabés, Lucas? Porque yo sé que la que explican en general es invertir todos los bits y sumar uno. Ok. La otra alternativa que hay, en vez de sumar uno, es invertir todos los bits a partir del primer uno. Por eso digo, hay dos formas y por ahí a algunos les gusta más una que la otra. Bien, esa es la forma que en general usamos. No todos explican la misma forma, por eso hago la pregunta, porque en general cuando van a las teorías o algo les enseñan la otra, de invertir todos los bits y sumar uno. Es lo mismo, da el mismo resultado, solamente que uno se hace más automático que el otro. La forma es invertir, o sea, dejo todos los bits igual hasta el primer uno inclusive, y de ahí en adelante invierto. Produce el mismo resultado que sumar uno, ¿sí? Entonces, para los negativos, si el primer bit es 1, ¿sí? Como siempre, invierto a partir del primer bit. Entonces, dejo igual todos los bits hasta el primer uno inclusive, y después invierto todos los bits de adelante. De derecha a izquierda, ¿sí? Interpreto un binario sin signo y le agrego el signo adelante. ¿Bien? Entonces, fíjense que en complemento a 2, el 3, lo mismo. Este número sigue siendo el 3, positivo, y el negativo, fíjense, dejo igual hasta el primer uno inclusive, o sea, el primer uno, este de atrás, ¿sí? Este queda igual. Y después, de ahí para adelante, invierto, ¿sí? Por eso es 1, 0, 1, 0, ¿sí?
interpreto en binario sin signo y le agrego el signo delante. Entonces, este número, esta cadena de bits en complemento 2 se interpreta como el -5. ¿Bien? ¿Alguna duda de cómo convertir a complemento a 2? Es un número fácil, después probamos con algún otro. Pero fíjense que tanto en binario con signo, complemento 1 y complemento a 2, si el número, la cadena de bits empieza con 0, el resultado es el mismo, ¿sí? El valor positivo es el mismo. Lo que cambia es el número de negativo. Bien. Ahora, en complemento 2 sí hay una diferencia más grande con complemento 1 y binario con signo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Alguno sabe la diferencia? ¿Qué pasa con con el complemento 2, a diferencia de binario con signo y complemento 1? Eso sí lo tienen que haber visto en la práctica. No tiene los dos ceros, perfecto. Bien, Brenda. Solo tiene un 0, ¿sí? Acá es donde nos desaparece ese 0 y solamente tenemos 1. Entonces, ¿qué es lo que pasa con ese 0 que eh, esa cadena, digamos, de bits que ganamos, que no representa, en vez de representar 0 más 0, solamente tenemos un 0, ese número que en binario sin signo y en complemento a 1 se usan para dos ceros, en complemento a 2 lo ganamos del lado de los negativos, ¿sí? Que se basa en -0, y lo que pasa es que el rango deja de ser simétrico, ¿sí? Deja de tener la misma cantidad de representaciones de cada lado, ¿sí? Y ganamos un número más del lado de los negativos, ¿bien? Por eso se le suma 1, porque lo que gano es 1 en el negativo, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, invierto los bits y sumo 1 porque el valor que estoy ganando es ese bit, sí, es ese bit negativo que le sumo. ¿Bien? Bueno, ahora vamos con exceso. Exceso yo no sé si lo vieron en el ingreso, pero en exceso cambia un poco la cosa, ¿sí? Ya no es lo mismo que en complemento 1 y complemento 2. Entonces, fíjense que le dice, para saber el signo, ya no puedo ver el signo el bit más significativo, porque en realidad eso no me va a decir nada. ¿Por qué? Porque a la cadena de bits le tengo que sumar un exceso, ¿sí? Ese valor que voy a sumar se llama exceso, ¿sí? Entonces, le sumo para representar, sumo el exceso, y para interpretar, resto el exceso, ¿sí? Ese exceso siempre va a estar ahí, ¿sí? Bien, el exceso que vamos a utilizar nosotros es 2 a la n menos 1. Entonces, el exceso, siempre, el exceso es siempre 2 a la n menos 1, por lo menos el que vamos a usar. Y para representar un valor, tengo la cadena de bits, perdón, tengo el valor, le sumo el exceso, y ese valor lo represento en binario, y para interpretar, le resto, ¿sí? El valor en exceso. ¿Bien? ¿Alguno no escuchó nada de exceso hasta hoy? ¿Es la primera vez que lo escuchan? Si puedes, ¿qué cosa, Brenda? Bien, la teoría ya lo vieron. ¿Qué es lo que tengo que repetir? ¿Lo del exceso? Ahora vamos a ver el ejemplo que se va a entender mejor. Vamos a verlo acá con el ejemplo. Fíjense,
Este es el número que veníamos trabajando hoy, ¿sí? 00, la cadena de bits que veníamos trabajando hoy. El exceso, bien. El exceso es un valor que le vamos a sumar a la cadena que tenemos, ¿sí? Tanto para representar como para interpretar. Entonces, para representar el número que quiero representar, le voy a sumar el exceso, y para interpretar, le voy a restar ese valor. Siempre es que 2 a la n menos 1. N siempre es la cantidad de bits. Igual me parece que se entiende mejor con el ejemplo. Supónganse, tengo 4 bits, ¿sí? Entonces, el exceso es siempre 2 a la n menos 1, ¿sí? 2, 2 al cubo. Entonces, tengo 0, 0, 1, 1. Calculo el exceso primero. Interpreto en binario sin signo. Y le resto a ese valor el exceso, ¿sí? Para interpretar, fíjense que como decía acá, para interpretar al valor que me da, le resto el exceso. Entonces, calculo el exceso, calculo el número que está representando y le resto, si es exceso, entonces a 3 le resto 8, me queda menos 5. Y este número es menos 5. ¿Bien? ¿Hasta ahí se entendió, Brenda? Bien, entonces para representar, si yo quiero representar el menos 5, le tengo que sumar el exceso y ese número, que es el menos 3, convertirlo en binario. Fíjense que la otra cadena de bits que estábamos usando hoy, 1, 0, 1, 1, que nos daba menos 3, me parece, no me acuerdo. Sí, menos 3 en binario sin signo, 4, menos 4 pero en binario en complemento 1 y menos 5 en complemento 2. Sí, menos 5 en complemento 2. En exceso nos da 3, positivo. ¿Por qué? Primero lo que voy a hacer es calcular el exceso, después interpretar en binario sin signo la cadena de bits y después restarle el exceso, ¿sí? Fíjense que acá están las instrucciones y ahí nos queda 11 menos 8, que es el exceso, me queda 3, entonces esa cadena de bits me da como resultado 3. ¿Bien? Ahí está la gran diferencia, ¿sí? No era como los casos que veníamos viendo hasta ahora, en binario sin signo, complemento 1, complemento 2, que todos los que empezaban con 0 eran positivos. En exceso ya no, ¿sí? Es importante que hagan ejercicios con estos números. El rango pasa lo mismo que en complemento a 2, ¿sí? Tengo un número más del lado de los negativos, ¿sí? Entonces, otra vez es asimétrico y tengo, voy desde 2 a la n menos 1 a 2 a la n menos 1 menos 1. Bien. Entonces, fíjense que en binario con signo, en complemento 1 y complemento 2, si quiero representar el 35 con 8 bits, es lo mismo, ¿sí? Es igual para todos los casos, divide como veníamos haciendo, y, y escribo la cadena de bits. En el caso de exceso, ¿qué pasa? Calculo el exceso, sí, con 8 bits estamos hablando. Calculo el exceso es 2 a la 7, sí, porque es 2 a la n menos 1. 2 a la 7 es 128. Al 35 le sumo esos 128, me da 163. Y ese 163 lo divido y esa cadena de bits que me da como resultado de la división del 163 va a representar el 35 en exceso. ¿Bien? ¿Queda claro? Para interpretar la cadena de bits,
le resto el exceso y para representar el binario, el número decimal a binario, tengo que sumarle el exceso. ¿Vamos hasta ahí? ¿Alguno tiene dudas? Bien, bueno. Seguimos entonces. En los negativos, en binario con signo, lo único que hago es representar el 35 y agregarle el signo adelante, ¿sí? En complemento 1, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en complemento 1? Lo voy a tener que invertir, ¿no? Invertimos todos los bits. Entonces, represento el 35, invierto todos los bits y listo. Con eso tengo la cadena de bits que representa el 35 en complemento 1. En complemento 2, otra vez divido el 35 y invierto a partir del primer 1. ¿Sí? Dejo igual hasta el primer 1 inclusive y después invierto. Y en exceso, lo mismo, sumo, desumo, fíjense la diferencia, ¿no? Al menos 35 le sumo 128, me da 93 y ese es el número que va a representar el menos 35 en exceso. Lo paso rápido porque no me contestan y no sé si entienden o no entienden. Ustedes me van diciendo. Y bueno, acá ya estaríamos. Solo quería repasar esto. El resto lo vamos a seguir después cuando veamos, cuando suban la práctica 2. Porque más que nada lo quería repasar eran los números y, o sea, los sistemas y después vemos el resto. Si quieren, hacemos algún ejercicio de pasar algún número más, si me ayudan, porque así no lo hago sola, que es aburrido. No sé si quieren que repasemos alguno de los sistemas de representación. ¿Quedaron claros? ¿Quieren que repasemos alguno? Binario sin signo. Bueno, binario sin signo es más fácil, pero si quieren hacemos alguno, complemento a 2 o exceso, que es más difícil. Sí, podemos repetir el menos 35, por supuesto. El menos 35 en complemento para el 3. El menos 35, bien. Hago lo mismo, ¿sí? Divido el 35, o sea, tengo la cadena de bits que representa el 35 en binario sin signo. Y fíjate que lo que se hace es lo mismo, ¿sí? Lo mismo que para interpretar.
Dejo igual, sí, el primer uno, el primer de atrás, de derecha a izquierda, se mantienen los bits iguales si son 0 hasta el primer uno inclusive. En este caso es el primero, el primer bit es 1, entonces queda igual. Y después se invierten. Fíjate que el segundo bit se invierte, ¿sí? Era 1, 0, o sea, el 1 pasa a ser 0 y todos los ceros pasan a ser 1. Sí, dejo igual el primer bit, el primer 1, invierto el resto de los bits. Y esa cadena, fíjate que este es el 35, por ahí no se produce. Este es el 35 en binario sin signo. En el negativo, en complemento 2, dejo el primer 1 igual, ¿sí? Dejo igual los números, los bits hasta el primer 1 inclusive, y después empiezo a invertir. El 1 por un 0, el 0 por un 1, el 0 por un 1, 0 por un 1, 1 por 0, 0 por 1, 0 por 1. ¿Sí? Y este es el número que representa el menos 35 en complemento 2. ¿Ahí se entiende? Perfecto. Buenísimo. ¿Alguno más? ¿Algo más que vuelva a repetir? Chicos, ¿alguna cosa más quieren que repasen? ¿El exceso quedó claro? ¿Habían visto el exceso? No, el exceso por ahí es el que más cuesta. Acuérdense que para representar hay que sumar. Bien, sí. El exceso en realidad es lo mismo en el caso negativo que en el caso positivo, porque no cambia, digamos, lo que va a pasar es que, suponete, el menos 35 le sumás el 128, que es el exceso, y en realidad te da un número positivo, te da 93. Ese 93 es el que convierto en binario sin signo, sí, el 93 lo paso a binario, y es el número, y es la cadena de bits que representa el 35 en exceso. Es lo mismo, no importa en exceso, no importa si es negativo o positivo, porque igual como le estoy sumando el exceso, bien, perfecto. Bien, ¿se entendió? Buenísimo. Después vamos a seguir, la semana que viene practicamos las sumas y restas. Hay muchos ejercicios en la práctica 2 de sumas y restas para que vean el tema de los flags. Acuérdense que el overflow es un flag que nos dice si la cuenta está bien o mal en complemento 2. Entonces ahora cuando van las cuentas se van a dar cuenta por qué da overflow en complemento 2. Creo que están hechos esos ejercicios en el ingreso. Creo. No, no, me parece que no. Estoy chamullando. Eso me parece que no.
¿Alguien tiene alguna duda más, chicos? Bueno, si no tienen dudas, le dejamos acá hasta y el viernes trabajamos un poco con el tema de las sumas y restas y los flags para que quede claro. ¿Sí? Traten de aprovechar. Mañana les van a publicar la práctica 2. Traten de aprovechar para hacer algunos ejercicios de sumas y restas y los vamos a ir viendo la semana que viene. Sí, perdón, la semana que viene no, el viernes. El viernes vemos el resto de los ejercicios. Creo que hay algo más en la práctica 2, no me acuerdo. Pero tiene que haber algo más aparte. Ah, sí, eso no me lo de flags. Es larga la práctica 2, hay muchos ejercicios. Así que, bueno, lo vamos a ir viendo sí, el viernes. Bien. Traten de practicar estas cosas y si no les salen, lo vamos viendo. Si alguno más tiene alguna duda, no se puede quitar el micrófono, lo seguimos viendo. No hay problema. Bueno, buenísimo, de nada. Hasta luego. Chau chicos, hasta el viernes. Hagan la práctica. Chicos, ¿alguno más? Luciano, Joaquín, Manuel, Medida, Brenda. ¿Alguna otra duda?